presencia y un poco, viste, bueno, nada, poder saber de, Claro. de qué, No, no, de qué. claro, pero digo, igual yo también tenía esa duda, ¿no? Porque ya hace ratito que habíamos dejado de tener contacto con ella, Claro. pero digo, siento que también, como dices, ya la estaba esperando Sí, y más bien ella no por respeto, por cualquier cosa, sí no nos había preguntado y estaba esperando a ver a qué momento nosotros se la mencionábamos. sí, tal cual, Al final de tal cuentas, cual. si no le interesara ¿Sí? o cualquier cosa, Ahí vienen, ok, ahí estoy admitiendo, ¿eh? ok. A Alfonso. Hola, Alfonso, Buenos días, Mariana, ¿cómo Hola, Alfonso, estás? buen día. ¿cómo Buen día, ¿cómo están? están? Muy bien. ¿Y ustedes? Aquí está Wendy conmigo. Miren. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Qué lindo tapaboca que tenés, Wendy. Oh, gracias. No, está muy, así como de franela, muy a gusto. Ujú. Sí, lo que pasa es que allá no hace calor. Pues está medio calientito, pero no tanto, ¿no? Ah, bueno. Ya se está poniendo, las mañanas ya están frías, Ah, ya son de bueno, está chaqueta, y bien. más para Alfonso, gente Hermosillo que está acostumbrado al calorón, ya Sí. está muy heladito. Está perfecto el clima para Claro. mí. Acá en Ah, Obregón está haciendo un calor. sí. Y Sí, en acá, Obregón. y acá en Buenos Aires empieza la primavera, que es el mejor clima del mundo, así que Ah, y esto de tener así, bueno, ahí lo esperamos a Demián. Bueno, ¿cómo están? hemos estado bien, hemos estado bien, Bien, con qué muchos, bueno. estamos hablando de la revolución ahorita en lugar de la evolución, que tenemos muchos cambios en el trabajo de muchas cosas. Hay mucha gente nueva Ah, en los corporativos y claro. pues alineándonos, acoplándonos y siguiendo las metas y Sí, eso. y eso lleva siempre tiempo, ¿no? Porque uno a veces Eso piensa no, que es así, no, pero no es tan así. ujú, no, pues, Pero entenderlo y darle ese tiempo, que es un poco como muy caórdico, siempre, a mí me gusta ese término porque no es caos y orden a la vez, pero la realidad es que si le das ese lugar, te da tiempo para adaptarte mejor, ¿no? Pero bueno, a veces tiene que ser muy rápido y entonces ujú, eso así complica. es. Ujú, Sí, Bueno, el ritmo de el ritmo de la maquiladora es muy especial. ujú. No hay ah, tiempo, sí. Ujú, hay muy poco tiempo para reflexionar. Más que nada es, claro. ¿verdad? Nos jalan, ¿no? Sí. Ujú. Ah, bueno, eso sí. Ahí creo que está. Le voy a decir a Demián, por si. Bueno, queríamos, bueno, finalmente yo el viernes te había escrito, Wendy, pero era para un poco anticiparte que teníamos como esta doble variante, Alfonso por ahí, la de todas las maquilas de Nogales, porque nos parecía interesante, digamos, abordarlo, y entonces como se dividía en dos, quería un poco anticipártelo, pero bueno, después dije, bueno, se lo mando directamente a la propuesta, así que la pudieron ver. Sí, sí, sí la pude ver. La tengo aquí Bien. abierta, de hecho. Ah, bueno, yo también la iba a abrir, así la compartía, la comparto desde acá. ¿Eh? Sí, por favor. Dale. Sí, me percaté que Yo me percaté de que me había olvidado de ponerles el logo de Dormacaba, y digo, eso está muy mal. Así que después sí lo agregué. Así que, bueno, la idea era hacer una pequeña síntesis sobre la propuesta, ambas propuestas, mientras se suma Demián. Básicamente, a partir un poco de lo que vimos con el diagnóstico del Toolbox, lo que armamos fue dos propuestas en dos ejes. Una para las maquilas de Index Nogales, un poco porque Wendy es presidente de las maquilas, y porque acá se pueden generar, con los diagnósticos y con algunas propuestas, mejoras y eficiencia en el tema económico, ¿no? Sobre todo de planificar la sanitización y demás. Entonces nos parecía interesante plantearlo en dos ejes. Y el segundo era específicamente para Dormacaba, pero que también puede servir de plataforma para que después más maquilas se sumen,
para en el caso de lo que es estrategia digital, pueda siempre ser más económico, ¿no? Siempre pensando en esa línea. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con Index Nogales, que agrupa 107 maquilas y que tienen como un funcionamiento diferente y presupuestos diferentes, de acuerdo a lo que habían dicho, lo había comentado Wendy, porque algunas son de más gente, otras de menos gente, y algunas tienen más propuestas, más posibilidades, por alguna razón, acá está. La idea era que puedan aplicar el toolbox todas ellas, con un acceso para completarlo con los datos requeridos, intercambio de preguntas adicionales como hicimos con ustedes, un envío de informe preliminar y una reunión virtual, que no es un informe preliminar, en realidad es un informe concretamente que les puede servir como a ustedes para impulsar acciones o bien para bueno, saber en dónde están parados, ¿no? Ofrecerles una reunión virtual para explicar acciones, responder preguntas y definir prioridades, porque eso nos pasó con ustedes, incluso para ver cómo estaban haciéndolo, y si había una definición de un plan, si les interesaba. En el informe, como en el caso de ustedes, la idea es los datos exportados del Toolbox, una síntesis generales de los resultados, un análisis de detalle de cada sección, y una tercera sección con una síntesis de sugerencias, ¿sí? Y yendo a Dormacaba Novales, esto era, no les dije, bueno, en principio es $200 el valor de la aplicación del Toolbox desde una plataforma digital, y bueno, ahí está sumándose Demian. A ver, sí. Y bueno, espérate que me está pidiendo ahí se lo mando de nuevo. Estas cosas con los links, que pasa esto. Ahí voy. Moving. Ahí se lo mando de nuevo. Bien. Bien. Y bueno, el planteo para Dormacaba, siempre centrado en los 3 ejes que tenía el Toolbox, que tiene que ver con el espacio, con las personas y con la experiencia innovadora. La última reunión que tuvimos con ustedes le pusieron como mucho foco al tema de la estrategia digital. Pero como había varias propuestas, un poco lo que queríamos hacer ahora era también ofrecerles la posibilidad de que en el mientras tanto de hacer este asesoramiento de estrategia digital, que pensamos un poco qué ideas, pero queríamos escuchar a ver si estábamos orientados bien, de acuerdo a lo que ustedes estaban necesitando y lo que ustedes querían, en el mientras tanto que puedan certificar en el programa de performance sanitaria que tiene el instituto, ¿sí? Que tiene un determinado valor, pero que como ustedes ya hicieron todos los pasos descritos en esta certificación, y esto de las mejores prácticas incluso la pueden documentar, todo esto se documenta y ustedes tienen como una certificación, y son, bueno, cabeza de lanza en este sentido, porque claramente son los que primero se sumaron, se animaron, y bueno, y ahí están generando cosas y con poco tiempo, como decía Alfonso. Entonces la idea era poder transformarnos en socios estratégicos de ustedes para justamente con un precio que obviamente lo puedan acomodar, ¿no? Y en este sentido, las propuestas de espacio, personas y experiencia innovadora, bueno, hay una propuesta de sanitización y capacitación cumpliendo estándares y logrando mayor eficiencia en costos y efectos para que pueda ser evaluada. Puede haber un asesoramiento de la empresa actual para incorporar cambios y nuevos protocolos, por ejemplo, y puede haber una propuesta para limpieza de maquilas por zonas para que los costos y efectividad sean más eficientes. Valga la redundancia, puse efectividad y eficientes, pero tiene que ver con ser eficientes en la sanitización y en los costos, que, como ustedes decían, cada 3 semanas y tenía un costo alto. Entonces, poder mejorar ese costo
claramente incide en que puedan hacer otras acciones y bueno, liberar recursos para acomodarlos mejor y tener mejores prácticas, ¿no? Entonces, en cuanto a las personas, habían surgido ideas, pero ustedes habían hablado esto de que pudieron operar bien porque los cuadros de reemplaza, a ver, espera que ahí está, Demian se está sumando, pero le tengo que admitir, y no sé por qué no estoy mirando dónde admitirlo, a ver. No, ahí estoy, no te veo. Ahí está. Me dice, ahí estoy castigado, me dice, porque no lo dejo entrar. Bueno, ahí se suma Demian. Entonces... Perdón. No pasa nada. Y estábamos justo en la que nos íbamos a detener un poco, ¿no? Ustedes habían hablado de que habían podido operar rápidamente porque tenían todos los cuadros de reemplazo, pero imaginábamos que por ahí una buena opción era empezar a desarrollar y organizar la capacitación de cuadros de reemplazo en forma online, y un programa por las personas de alto riesgo que a lo mejor no estaban asistiendo a la maquila y que por ahí podían sumar, porque algo que pasa con la gente infectada o con la gente que tiene COVID, por más que el proceso es corto, muchas veces, no sé si les pasa, pero hay como una sensación, alguna gente no lo quiere decir, otra lo quiere decir, se sienten como leprosos ahí que están como, algunos asustados y otros con ganas de, o son asintomáticos y tienen, al preguntarles uno cómo está, pueden transformarse en recursos valiosos y ellos sentirse más valiosos, ¿no? Bueno, otra era la certificación de la capacitación recibida por parte de Dormacaba Nogales a sus empleados, y lo último, bueno, este desarrollo de un plan de estrategias digitales de menor a mayor, ¿no? Y nos parecía que ustedes estaban centrados en este último. Entonces, queríamos escucharlos un poco a ustedes, a ver si estábamos bien orientados, ponerlos claro en qué era el presupuesto de una cosa y de la otra, o sea, la certificación tiene un valor de $350 y las maquilas $200 por maquila, que solo tiene que manejar Wendy desde la asociación. Y bueno, y este plan de desarrollo de plan de estrategias digitales, pensamos algunas cosas, pero bueno, queríamos primero escucharlos y después contarles la propuesta de sanitización de espacios para que sea más eficiente y más eficaz, y la otra, bueno, la propuesta de esta estrategia digital que pensamos para que, bueno, podamos avanzar en eso y tal vez en esa economía que se pueda hacer, puedan pensar en empezar de menor a mayor para después a lo mejor incluso sumando a otras maquilas que sean, Wendy debe conocerlas, ustedes también, que a lo mejor quieran sumarse y eso va a bajar los costos, obviamente, ¿no? Para una estrategia digital de seguimiento de personas infectadas, de autodiagnóstico, de cantidad de cosas, se les pueden sumar montones de módulos, ¿no? A una app específicamente. Así que bueno, esto era un poco el objetivo de la reunión, contarles un poco de qué trataba todo esto que pensamos y ver qué les había parecido a ustedes. Una pregunta, Mariana. Costo dijiste 300 y luego $200. ¿Cuál es la diferencia? No, bueno, ustedes el Toolbox ya lo hicieron y fueron parte de este proceso, con lo cual no estaría considerado. O sea, yo el valor de los $200 se lo di para que Wendy lo pueda manejar como presidente de la Asociación de las Maquilas de Nogales para, digamos, sumar a la gente que quisiera, de las 107 maquilas, por ahí algunas se pueden sumar, otras no. Si se suman varias, podemos revisar, digamos, cómo mejorar este costo para que completen el Toolbox, ¿sí? Y que tengan su informe diagnóstico. Esto es una cosa. Después, por otro lado, tenemos la propuesta para Dormacaba, que se abren dos. Hay un presupuesto que es a definir, que tiene que ver con la estrategia digital, porque va a depender de qué módulos y qué implica, ¿sí? En el mientras tanto, ustedes lo pueden querer hacer o no, paralelamente, el instituto creó, a partir de toda esta guía sanitaria, un programa de certificación en performance sanitaria, ¿sí? Ese programa de certificación en performance sanitaria, que no lo tiene nadie todavía porque nadie lo ha continuado, lo ha completado,
tiene este costo de $350. La certificación, ¿sí? Por el PI Institute, el Performance Improvement Institute. Ahora, dentro de los pasos para esa certificación hay una que tiene que ver con investigación de mejores prácticas y demás. Entonces, como ustedes estaban sumados a esta estrategia digital, bueno, acá teníamos la propuesta del asesoramiento en relación al diseño de esta app, que si ustedes querían avanzar, bueno, definir qué módulos y ponerle un valor. Ahora, ¿qué pasa? Si se suman más maquilas, la relación precio, la relación costo-beneficio es obviamente mayor, ¿sí? Entonces, bueno, por eso queríamos escucharlos un poco a ustedes a ver qué les parecía. Ok, ya entendí. Entonces, para las maquiladoras que no han hecho el toolbox o que se quieran inscribir, son los $200 para el toolbox con asesoramiento, y el certificación en el performance sanitario son los 350, ya con un asesoramiento más detallado en estos 7 puntos. Exactamente. Y queda en el medio lo del desarrollo de la app, ¿sí? Que eso es un presupuesto a definir, porque no se puede definir, a ver, podemos contarles qué pensamos en función de todo lo que ustedes dijeron. De hecho, tenemos un par de slides más que por ahí ustedes ahí no tienen incluidos en la presentación, pero que tenían que ver con lo que pensamos a partir de lo que, ¿te acordás que hablamos de códigos QR? Ustedes nos contaron que habían implementado un llavero para evitar superficies de contacto, y bueno, no una app, pero se puede hacer una web responsive. Acá después Demián lo va a explicar mejor que yo, y Javier les podía explicar el programa de sanitización de espacios, que también pensamos para qué, para que ustedes puedan bajar costos y puedan, digamos, invertir en alguna otra cosa que mejore los procesos de protección de la salud, ¿sí? Okay. Con una estrategia digital que obviamente, si se hace solamente para Dormacaba, es más, ¿cómo puedo decir? Les va a salir más costoso. En cambio, la realidad es que se puede hacer un seguimiento de todas las personas infectadas, se puede incluso tener reportes, que me parece muy importante, algo que está sucediendo ahora, que por ahí no se tiene. ¿Ustedes trabajan con algún sistema de gestión? Sí, el de ISO 9001. Ajá. No es que trabajan con... o sea, ISO 9001 es como una norma de calidad. Sí, pero sistemas digo, de calidad. ¿un sistema de gestión de tipo SAP o alguno de ellos? Sí. ¿De ERP? De ERP sí. Estamos implementando SAP. Ok. Hay uno que se llama SAPTA, pero estamos en proceso de migración para implementar SAP. Claro. Bien. Sí, porque una de las ideas era que todo este sistema de gestión digital, estuviera conectado o ligado a SAP, ¿no? Como WhatsApp o estos grandes sistemas de gestión de administración y de personal también, ¿no? Entonces, de alguna forma, para que todos esos reportes quedaran realmente ligados a un sistema mucho más amplio y más complejo, ¿no? Entendido, ok. Pues mira, lo que te puedo retroalimentar es, me gustan mucho los 3 ejes: espacio, personas y experiencia innovadora. Pienso que está muy bien definido esta parte, son los 3 ejes. Estas 7 asesoramientos o propuestas, lo que hacer aquí es, ¿Querés compartirlo? Lo vuelvo a compartir, Lo vuelvo a compartir así. Aquí, ok, por favor. Sí. ¿Estás viendo? Pero nosotros ya 350 porque el toolbox no nos lo van a cobrar. En el caso de nosotros, Mariana, serían los $350, ¿verdad? Porque los dos, el toolbox ya lo hicimos. Sí, exacto. Ok. Para la certificación. Sí, exacto. Bastante que fueron conejillo de Indias, como para que encima les cobremos por ello. Ya les pusimos la vacuna, ya no hace falta encima que paguen por la vacuna otra vez. No, es una broma. No te preocupes. No, inclusive en estas propuestas hasta podemos reducir costos, como comentan, ¿no? Con el link que van a hacer con las empresas de limpieza. Exacto.
Entonces, Eso se van a pagar solos, ¿no? Eso es muy interesante, porque eso creo que se pagaría solo, ¿sí? Y hay un punto 6 en este, a ver, me voy a ir rápido al último, Sí. acá, en la certificación de performance. Este último punto, que es el punto 6, investigar y desarrollar mejores procesos y servicios en seguridad sanitaria, bueno, tiene que ver con los procesos más que nada de esta experiencia innovadora de desarrollo digital. Entonces, acompañarlos desde la propuesta de asesoramiento, que es la anterior, ¿no? Con el desarrollo del paso 6. De todos los otros pasos también, porque bueno, acá dice contar con un plan estratégico con un enfoque en la mega planeación. La realidad es que ustedes digamos, hicieron como esto que hablábamos al principio antes de que llegara Demian, que con todas las presiones, más el presupuesto, más lo que vienen, están operando como tan rápido que obviamente no es que hubo un plan estratégico, no, el COVID nos vino y había que actuar rápido, pero lo hicieron tan bien y con una cabeza pensando en la estrategia y en el modelo, que claramente salió muy bien, porque si no, no hubieran tenido el resultado que tuvieron en el Toolbox. Y eso realmente lo dije en su momento en las reuniones, porque sobre todo señalando el ejemplo que ustedes dieron, porque eso también ayudó a que no tuvieran indicadores de ausentismo, a que pudieran ir avanzando en que no parara la planta, ¿no? Esto es una realidad. Entonces, en cuanto a la sanitización de espacios, por ejemplo, acá Javier puede explicarles un poquito qué pensamos, ¿no? Por ejemplo, para bajar costos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, aquí para comentarle, como decía Mariana, la propuesta está basada en dos ejes diferentes, ¿no? Una propuesta solo para Dormacaba y una propuesta en la cual incluimos a Index Nogales y van en bloque. Sería un bloque estamos considerando nosotros 5 empresas, por ejemplo, ¿no? En la propuesta de solamente Dormacaba, sería un costo, por ejemplo, de $1,200 por ocasión del servicio de sanitización. El servicio se realizaría por termonebulización y por aspersión, y el producto que se utilizaría sería dióxido de cloro con esas características. Obviamente en su momento les compartiríamos también la ficha técnica del producto y les explicaríamos un poco más de cuáles serían los procesos que seguiríamos, ¿no? También aquí la interesante también está, por ejemplo, en la parte de Index, ¿no? En el bloque de 5 empresas. Este tendría un costo de $1,500 por empresa, pero sería un solo cobro al mes. Entonces, estos serían 4 servicios al mes. Entonces, tendría un costo aproximado de $375 por ocasión, una vez a la semana, ¿no? Esto es considerando como ejemplo que todas las empresas tuvieran las mismas dimensiones que Dormacaba, ¿no? Obviamente tendríamos que aplicar primero el Toolbox para ver las dimensiones y para ver los procesos que están siguiendo para poder adecuarnos y poder presentar una propuesta pues ya más adecuada a los espacios y a las dimensiones de cada una de las empresas, ¿no? Igual en todas las empresas se realizaría por termonebulización y aspersión, o solamente con termonebulización o solamente con aspersión, depende mucho también de el contexto de la empresa, ¿no? Para saber qué tipo de métodos se va a utilizar. Pero aquí es más o menos como para que vean el ejemplo de los costos, ¿no? Y de la relación costo-beneficio que platicaba Mariana, por la parte de lo que es el bloque, ¿no? De las 5 empresas, o si van empresas solas, ¿no? Entonces, obviamente, se vuelve más interesante también lo de la parte del bloque. No, y al margen de eso, yo creo que es más eficiente porque se limpia una vez por semana. Una vez, ¿no? una vez por semana, serían 4 servicios al mes. Entonces eso puede, digamos, mejora mucho la sanitización del espacio. Y lo otro que me parece interesante es que para esto nos fijamos, pero las maquilas están más o menos en Nogales ubicadas cerca una de otra. Entonces, como trabajan de lunes a sábado y se pueden coordinar los equipos, ¿no? Para realmente generar ese valor, ¿no? Y inclusive, bueno, siempre, esto es una propuesta inicial, ¿no? Esto por un lado. No sé cómo lo ven.
yo tengo una pregunta. ¿Ustedes ya contactaron a algún proveedor aquí en Nogales o es el siguiente paso? Digo, porque hay mucha diferencia, casi pagaríamos lo mismo por 4 servicios que por uno, ¿no? Entonces, es pregunta general. Claro, no, es que ahí, por ejemplo, depende también, por ejemplo, como dependiendo de los metros cuadrados y dependiendo de lo que es el tipo de servicio, por ejemplo, es el producto que se llevaría para utilizar dentro de la empresa, ¿no? Dentro del servicio. Obviamente también dentro de este tipo de proveedores, nosotros también, por ejemplo, el precio del producto mejora por volumen, obviamente, ¿no? Entonces, al momento de mejorar el precio por volumen del producto, pues obviamente podemos mejorar el precio por volumen del servicio de sanitización. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué información de marketing tienen para nosotros poder, si tuvieran alguna presentación, si puede ser algo así parecido a esto que estamos viendo, pero lado de marketing, de somos quienes, nos ayudaría en qué resultados podríamos tener, o sea, más por el lado de marketing para otras empresas. Nosotros hemos estado involucrados con ustedes, pero si tuvieran unas 2 o 3 filminas que nos introduzcan, se puede decir, al mercado, porque esto es marketing, ¿verdad? Entonces, yo la voy a distribuir a todas las empresas que tienen membresía con Index. Claro. Y ya podemos tener estar censando quienes se interesan. Yo en la última junta, realmente en la última junta que tuvimos a la mesa directiva, que fue hace 2 semanas, yo les comenté el proyecto. Les estuve la ventaja competitiva que les comuniqué a la mesa directiva. La mesa directiva estamos representando el 40% o el 48% de las empresas de Nogales. Entonces, porque hay muchos shelters, como nosotros somos parte de un shelter, que la empresa es Dornacaba, pero estamos unidos a un shelter. No sé si tienen ustedes experiencia en lo que es un shelter. Déjame les explico. Sí, dale. Es importante que se sepa. En México hay un tipo de programa que el gobierno de México desarrolló para que los inversionistas de otros países caigan en buenas manos, se puede decir en buenas manos en lo que se refiere a lo laboral, a lo legal, representantes legales y todo eso. Entonces, las empresas de otros países vienen y se instalan en México y los shelter plans son los que los reciben, pueden estar con ellos por 5 años y luego ya they're on their own, ya están solos. Claro. Entonces, hay muchas empresas aquí en Nogales que están bajo shelters. Hay 3 shelters principales. En esos 3 shelters está aproximadamente como un 40% de las empresas. Entre las demás ya están solas. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos parte de Javid. Javid es el shelter de nosotros. Ese shelter tiene 24 plantas y luego está Amphenol, que tiene otras 17, 18 plantas y así sucesivamente. Pero hay unas que sí son individuales, que no tienen shelter. Entonces, el representante legal de nosotros es el shelter. Entonces, todo lo que hacemos y todo eso no le tenemos que pedir permiso, no es el punto mío. El punto mío es que hay shelters que con una sola persona que atrayamos, se puede decir, o que se atraiga con este programa, son varias plantas las que se pudieran motivar para claro. en este proceso. Entonces, en esa junta de la mesa directiva están representados 2 de los shelters principales. Entonces, yo comuniqué este proceso porque sí estaban preguntándose ellos ahí como directores, estaba diciendo, bueno, ¿qué sigue en México? Porque se comenta mucho de una segunda pandemia, se comenta mucho de una segunda ola de infección, etcétera, ¿no? Entonces, yo les comento a ellos que yo estoy trabajando en este programa con ustedes, ya les mencioné cómo eran los pasos más a grandes rasgos. No, hay una planta, al menos 2 plantas que se interesaron en saber más. A una de ellas yo les mandé la información, algo de información, no todo el detalle. Yo no quiero regresar conmigo. Entonces, pero sí me gustaría
que tuviéramos más, o sea, unas información referente al marketing para yo poder explicarles más de qué se trata de qué se trata el programa sin meterme en los números, sino más en el ¿cómo se dice? Perfecto. Pero también el value proposition, o sea, ¿qué va a ser el valor agregado que van a tener esas plantas? Para mí, mucho valor agregado es la manera que me cambió la forma de pensar, y probablemente Alfonso pueda ahorita dar otro punto de vista, otra recomendación. A mí me cambió mucho que tenemos que poner automatización, que tenemos que poner cosas permanentes que no esté dependiendo del personal que se hagan, por ejemplo, toma de temperaturas con computador automático. Lo del médico también me llamó la atención, los puntos del médico que sean consultas virtuales, eso me llamó mucho la atención. Y sí lo pensamos, o sea, yo sí lo pienso implementar aquí en la planta, la verdad. Más por el lado psicológico, ¿no? Por el lado... Es que sí. Ajá, eso sí es muy importante. Entonces, sí me abrió la mente. Ya estoy trabajando yo en base a este programa que también, pues, nos pueden usar como, nos pueden seguir usando como ejemplos. Me imagino que los corporativos están haciendo lo mismo. Esta semana tuve la reunión con el corporativo en donde ya estamos abriéndonos a decir, ¿sabes qué? Cada planta tiene que tener su paquete. El paquete significa que ya todas las llaves de los baños sean automáticas, que los dispensadores de papel sean automáticos, que las puertas principales de la cafetería, los de entradas a empleados y todo eso sean automáticas. Entonces, vamos a abrir un paquete. Ya también hablé con el dueño del edificio y todo, ya estamos muy avanzados en ese proceso, que este programa que ustedes tienen me abrió la mente para eso. O sea, entonces ya vamos muy avanzados en ese tipo de cuestiones. En lugar de estar limpio pienso yo, en lugar de estar limpio con los sanitizantes, productos X caros, no sé, las puertas de la entrada, por ejemplo, los empleados, pues pon la automática y ya, pues, o sea, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque esto no se va a ir, pues se va a quedar. Entonces, ese tipo de cuestiones ya las estamos viendo muy de cerca. Buenísimo. Entonces, eso es el valor agregado, esa es la forma de pensar, la mentalidad que te va a abrir para poder afrontar los challenges o los retos. Los retos. Sí, desafíos. Sí, los desafíos. Combino mucho el inglés y el español porque casi todo el día hablo en inglés aquí y en español allá con la gente de producción. Entonces, así por ese lado, no sé cómo la piensan ustedes, cómo vean algo así. Unas 3 filminas no necesitamos mucho. A lo mejor también sería bueno que en esas filminas pusieran en qué otros proyectos han trabajado y realmente que fueron exitosos, ¿no? Entonces, o qué beneficios obtuvieron las empresas en los proyectos que ustedes hicieron para que dé más confianza. Ok, perfecto. Perfecto, sí. El caso, perdón, ya me dio una patada. El costo se me hace razonable, me hace bien, se me hace bien el costo. Nosotros, pues si nos interesa la certificación, claro que sí, pueden empezar con nosotros y darle adelante a este proceso de certificación para poder, para poder tener la información. ¿De qué más necesitamos hacer como empresa? Pues lo de la limpieza también nos interesa. Es más o menos lo que estamos pagando ahorita, no está nada fuera de lo normal. Podemos hacer el cambio de proveedor sin problema, ya que lo tengan, y podemos trabajar con ustedes en esto. Me parece. Sí, nada más para comentarte, el proveedor de la sanitización o del servicio de limpieza ya está. Ya se está trabajando, ya está operando. Y también se me olvidaba comentar, el precio, el costo que le estamos pasando es por el costo de toda la planta, ¿no? Es de todas las áreas, de todos los espacios que ustedes requieren dentro de la planta. Se está considerando todos los metros cuadrados. Y son sí, el mismo proceso. ¿Lo podemos? O sea, ¿lo podemos? Sí, para que probar. ¿Lo podemos probar? ¿Sí? ¿De dónde son? De Obregón. Y también tenemos ahí Nogales, entonces por lo mismo se está generando el costo más bajo, porque realmente no meten el flete, por así decirlo, ¿no? Como los de Hermosillo, que son los que encuentran ustedes. Está muy cerca. Está bien, entonces podemos trabajar en ello y pues no sé qué se necesite para poder
para poder empezar. O sea, ustedes díganos qué es el siguiente paso y lo hacemos. Lo tienen el marketing, también me lo pasan para poderlo yo... Claro. Nosotros, Perfecto. De la porque, asociación. sobre todo porque lo último que nos quedó por ver es el tema de, bueno, en este proceso de asesoramiento que tiene que ver con la estrategia digital y con esto que ustedes ya, que de alguna manera me parece que estaría muy bueno esto del desarrollo de la app que habían pensado, Sí. porque se asocia mucho a estas iniciativas que están teniendo de automatizar otras cosas, como las puertas, lo que comentabas de los baños y demás. Entonces, a ver, en esta presentación de marketing no les llegamos a contar un poco de esta app, ¿no? Pero, ¿cuál fue la idea de pensar, ¿no? Hay que acordar el alcance, ¿no?, de esta estrategia digital, y que la idea es que vaya de menor a mayor. Y esta inversión es la que es a definir, porque va a depender de qué módulos se pueden hacer. Pero acá inciden muchas cosas, es decir, en estas filminas que les mandamos a ustedes para que lo puedan abrir a estos shelters, que me parece muy interesante, es que si se suman más, claramente se puede pensar de una manera más eficiente, ¿no? Pero la idea es que en esta app sirva y se alinee con esta automatización que están haciendo para la gestión de espacios desinfectados. Ustedes tienen un tablero de control de eso, que las personas se pueden hacer un autodiagnóstico, que se puede hacer seguimiento del personal, desde posibles infectados, seguimiento de contagiados, manual de buenas prácticas para que puedan ir teniendo, inclusión había puesto yo desde la convalecencia, esto de gestión de tareas posibles a distancia, de grupos de contención, que es otra cosa que no hablamos, pero desde lo psicológico puede ayudar un montón, esa también, ¿no? Y sobre todo tener certificación de bajas en otras cosas, sobre todo el tema de los reportes, ¿no? Y esto tiene un costo, obviamente el costo puede ir de $10.000, $5.000, va a depender el alcance que definamos para eso, ¿no? O que se defina. Academia me puede ayudar mejor porque se puede ir de menor a mayor. Porque si uno piensa en la app perfecta, no terminamos nunca. Y como esto es caórdico y hay que hacerlo ya, se pueden hacer por menos costo, pero con una visión estratégica de hacia dónde vamos. Acá que Demián me asiste. Una de las cosas que habíamos pensado y que venimos pensando y cómo se viene desarrollando también la guía es una estructura modular, ¿no? Esto últimamente estoy entusiasmado de decir estructura modular, lo digo para todo. Desde la estantería que armé para mi hija hasta las apps para ustedes, ¿no? Entonces la idea un poco es empezar de menor a mayor, de ir poniendo partes del proceso, por ejemplo, la gestión de espacios desinfectados, que ustedes puedan tener un control, por un lado, de las desinfecciones, de cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho, qué lugares han estado tocados, pero después las limpiezas diarias o la gestión de limpiezas intermedias que también lo tengan puesto, ¿no? Entonces, si de repente ven que un lugar no se sanitiza o no se limpia habitualmente, puede poner foco en ese lugar, un lugar más de riesgo, ¿no? O aquellos lugares que tienen más riesgo, pues enfocarse más en estas zonas, ¿no? Y tenerlas más controladas con los reportes de las veces que se han limpiado. Una pregunta, Daniel. Sí, adelante. Por ejemplo, ahí me quiero imaginar cómo nos podremos dar cuenta que nos llega la información. A lo mejor que la persona de intendencia que le toca limpiar tenga un punto ahí donde se mande la información a la app y de hay sistemas de control. Hay sistemas de control que cuando, por ejemplo, un vigilante de una zona tiene que hacer un recorrido y tiene que pasar por determinados lugares para comprobar que ese lugar que no pasa nada en ese lugar, hay formas de controlarlo. Entonces eso se podría hacer, eso es un sistema de control relativamente sencillo, ¿no? No es nada complicado. Otra de las cosas que veníamos hablando es la gestión del personal en sí misma, ¿no? Que aquí es donde estaría relacionado directamente, por eso les preguntábamos lo de SAP. Ese control de personal, esa gestión de personal que ustedes hacen en SAP, se le pueden añadir módulos en los cuales pues, una persona cada día
pueda autodiagnosticarse, ¿no? Que tenga una... Hoy, ¿tienes fiebre? No. ¿Tienes dolor muscular? No. ¿Tienes tos, mocos, no lo sé, lo que sea? No. Bueno, entonces voy a trabajar. Tengo síntomas. Tengo fiebre, estoy tosiendo y hace poco además estuve con un tipo que ahora lo acaban de diagnosticar. Ok, entonces ustedes ya quedan avisados, automáticamente les sale a la persona de recursos humanos y al responsable de esa persona en la oficina le sale una alerta diciendo esta persona es susceptible de tener COVID. Bueno, pues automáticamente esa persona tiene que ir al médico. Ustedes ya están informados y de alguna forma tiene como un pase para que vaya al médico. Entonces tiene que ir poniendo... Estas son cosas que se nos han ocurrido así sobre la marcha, pero sería un proceso que se podría definir mejor todavía o establecer todavía más pasos, ¿no? Entonces esta persona va al médico. El médico le hace una prueba PCR. Ustedes a partir del manual que se ha establecido de buenas prácticas en casos sospechosos de ser COVID, pues esta persona automáticamente queda aislada y en cuarentena. Se pone en aviso a los responsables de la planta diciendo hay una persona que puede tener COVID y eso ya queda para ustedes. Sí, tienen que informar también a las personas que están relacionadas estén atentas a ver si tienen síntomas. Esta persona no tiene COVID, automáticamente vuelve y continúa su tarea diaria. Que tiene COVID, automáticamente ya está aislada y ustedes ya están reportados. Otra de las cosas que me acuerdo que se comentaron fue el hecho de que una persona por el Seguro Social con COVID o con cualquier enfermedad tiene que ir a la oficina a firmar, lo cual es una cosa estupenda porque si yo tengo COVID y soy muy contagioso, yo voy a la oficina a firmar y por tanto los contagio a todos. Sí. ¿No? Entonces, de alguna forma, ver si de ese certificado digital se pudiera implementar de alguna forma que esa firma, esto habría que ver legalmente cómo se puede estructurar y hacer, para que esa firma también fuera digital. Entonces, esa persona no tenga que ir a la oficina a certificar. Estoy hablando desde el desconocimiento, que a lo mejor es imposible, pero sí sería una cosa muy buena que fuera un trámite digital que se pudiera hacer de alguna manera, que esa persona no fuera a la oficina, ya que está contagiado. Y digo con COVID, como puede ser con una varicela súper contagiosa, y ya pongamos un caso extremo que tenga ébola. No sé, una cosa de estas súper mortales, sí. No te lo vamos a mandar con ébola a la oficina a que nos contagie a todos, ¿no? O si no se pudiera hacer una estrategia digital, al menos también tener como una alerta y, no sé, estructurar algún proceso, algún procedimiento, un protocolo que sea, que la persona, el médico va y le toma la firma, no sé cómo lo deben hacer ahora, pero se puede hacer un entrepasos hasta llegar a eso, porque muchas veces uno quiere hacer una estrategia digital y la verdad que es muy moderna para lo que la legalidad lo puede aceptar, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, aquí nos inventaríamos cómo hacerlo, ¿no? O crearíamos el proceso para hacerlo de una forma digital que a ustedes les permita de forma digital hacer ese seguimiento. A lo mejor habrá pasos que tendrán que ser presenciales y otros que no. Entonces, más cosas que se podrían aplicar. Esa gestión diaria de la salud de las personas, ¿no? Y que sepamos a qué viene para tener los controles. Y también estamos comentando aquí, Wendy y yo, que en esa misma podría ser que haya un módulo ahí con el doctor de la planta. Exacto. Para saber que la persona trae algún síntoma y tratarlo diferente desde que ingresa por caseta. Exactamente. Y que se agende la cita con el doctor. Efectivamente. O sea, que se pueden hacer muchas cosas y muchos procedimientos, que además esto lo mejor de todo es hacerlo con ustedes, porque ustedes son los que conocen las problemáticas de sus plantas. Entonces, es mucho más sencillo hacerlo con ustedes directamente, por eso ese desarrollo tiene que ser más personalizado, entre comillas. También es cierto que muchos de los procesos que son válidos para Dormacaba probablemente sean válidos para la maquila que tienen ustedes al lado o la del otro lado, porque sean relativamente parecidos algunos de los procesos. Por eso, en ese aspecto, a lo mejor se puede crear una herramienta que sea más genérica y que pueda darle servicios a todos. Y a lo mejor gestionarla, habíamos pensado, una de las posibilidades era implementarla justamente desde Index, ¿no? Interesar a varias maquilas y hacer este desarrollo, con lo cual comparten una herramienta que es común. Y aquí podríamos interesar también al gobierno de Sonora
en torno a la salud, porque yo entiendo que ustedes tienen 400 y pico empleados, tienen un montón de empleados, la maquila del lado suyo tiene otros 400, 500, la del otro lado tiene otros tantos, y al final, por lo que estuvimos leyendo en la página web de Index Nogales, tienen ustedes 43.000 empleados. Controlar a 43.000 personas en este momento de pandemia suena algo loco, pero suena algo que es muy interesante de cara al gobierno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, controlar esos datos y ese flujo de personas, obviamente garantizando la identidad y el anonimato, pero garantizar ese flujo de personas, ese control, también puede ser algo muy interesante de cara al gobierno, ¿no? Saben que estamos también trabajando con el lado de Juárez. En Juárez también tienen un montón de maquilas y estas maquilas allí creo que son 300.000 empleados, ¿no? Entonces, entre dos ciudades, gestionar 400.000 personas es un proyecto de mucha más envergadura. Entonces, realmente es algo que creemos que queremos desarrollarlo con una visión mucho más amplia y creemos que puede tener mucho más recorrido. Obviamente hay que empezar a venderlo y a armar todo este proceso, pero creemos que sí que se puede armar con una visión mucho más estratégica e implicando e involucrando a muchas más personas. Por supuesto, estamos dispuestos a hacerlo y empezarlo con Dormakaba, que creemos que hasta ahora han sido un Sí, han comportamiento. sido de gran ayuda, porque realmente también todo el ejercicio que hicimos como decimos siempre, el toolbox diagnóstico en sí, no es que no es un Excel simplemente, es que intenta esto que me da mucho gusto lo que contó Wendy, porque realmente el objetivo es ese, no decir, no evaluar, sino simplemente decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me faltaría? ¿Por dónde puedo ir? ¿No? Entonces, creo que esta estrategia digital se puede pensar con esta visión estratégica, pero se puede empezar seleccionando, definiendo un alcance que sea más pequeño o bien involucrar a otros y definir un alcance más amplio, ¿no? Y el costo va a variar. Y eso es lo que nosotros no pudimos presupuestar porque tenemos que entender si, digamos, cómo de las necesidades para poder después presupuestar cómo va a ser cada uno de los módulos, ¿no? Nosotros hemos puesto una serie de módulos que serían, entre comillas, posibles, factibles y fácilmente desarrollables. Hay que ver después hasta dónde se quieren desarrollar, porque después el añadirle personas, es decir, esto lo vamos a hacer para Dormakaba Nogales, pero si de repente quiere ser todo, me estoy inventando, lo quieren hacer para todo el grupo de Dormakaba, que entiendo que son un montón de empleados por todo el mundo, también es simplemente añadir más servidores, ¿no? Es una cuestión de hacerlo lo más amplio posible para que sea lo más accesible posible, ¿no? Sí, yo pienso que lo fundamental es la comunicación directa con el empleado. Exacto. O sea, para mí ese es el valor agregado de la herramienta, ¿no? Muchas veces no contestan o no se pueden comunicar o es un domingo en la tarde y nos va a servir, la información va a ser excelente para tomar decisiones. Exacto. Y además también les permite después hacer seguimiento. O sea, decir, oye, pues las estadísticas dicen que con esto hemos evitado que la gente haya interactuado más, por tanto se haya contagiado más. En el momento que hemos aislado estas personas susceptibles desde el principio, lejos de tratarlas como infectados o lo que sea, sino simplemente por control y por precaución, pues se ha evitado que se contagien más personas. Por tanto, la productividad de la empresa también ha subido. O sea, que en ese aspecto yo creo que ahí, como vos decís, Alfonso, la comunicación con las personas se abren dos ejes. Uno, que realmente se sienta protegido y cuidado, ¿no? Y incluido, ¿no? Esto que decíamos. Porque la realidad es que mucha gente, con toda esta suerte de información de distinto tipo que pulula por todos lados, muchas personas están muy perdidas en este sentido. Entonces, tener esta comunicación ayuda a fidelizar, a unir, a un montón de otros objetivos que van de la mano de la productividad, yo siempre lo asocio a la productividad. Y la gente, cuando se siente cuidada y tiene un entorno de bienestar, que quiere decir esto de estar bien, es más productiva. Esto está puedo mandarles un montón de indicadores en este sentido que la gente se sorprende, pero es que es así.
y entonces, bueno, creo que ahí tienen un valor agregado muy interesante para desarrollar. Así que bueno, si a lo mejor sería interesante que dentro de toda esa que hablamos de la estrategia digital, ¿qué es lo que más les interesaría a ustedes para podérselos presupuestar? ¿Me explico? ¿Qué puntos desde Dormacaba? Y si nosotros entendiéramos algo que es más generalizable hacia otros, digamos, hacérselas, como hicimos recién la comparación con la sanitización de espacios, bueno, hacer lo mismo con el tema de la estrategia digital. Por ejemplo, hablando ahora sí, conectando con la nueva época, ¿no? de la 4T o de la época digital. No hablando del presidente de México, no es el punto, porque él dice, hablando de él. No, de la época digital. La época digital, pues, como decimos, ¿no? O sea, toda la información o todos los datos que podamos obtener, que no tengamos automáticamente, que no tengamos que estar, ¿cómo se dice? Buscándolos manualmente, que aparezca ahí y que se puedan hacer decisiones estratégicas para la empresa de esos datos. Claro. Eso es lo principal que buscaría yo como gerente, ¿no? Como encargado de la empresa. Entonces, yéndonos al Internet de las cosas, a todo lo que está ahorita en el mundo, ¿qué es lo que necesitamos saber para poder hacer decisiones? ¿Qué más viene? Como dicen ustedes, la cantidad de gente ¿cómo está? Si nosotros pudiéramos tener una base de datos así de este tipo, una aplicación en donde tuviéramos la temperatura diaria de la gente, donde tuviéramos ¿cómo se dice? El nivel de azúcar, de lo principal que traemos, ¿no? Que si la gente es vulnerable, ¿qué son las tres cosas? Que la presión, el nivel de azúcar, ¿qué es el otro? Que son gorditos, el peso, ¿no? Sí, el peso. Entonces, probablemente podríamos hacer mejores decisiones más rápidas, pues, que los menús de la cafetería. O sea, ya se une a otras cosas. Claro que sí. Entonces, tenemos una cafetería que subsidiamos un porcentaje nosotros, la otra parte la paga el empleado. Pero ya en base a todos los niveles de azúcar, por ejemplo, hacer un promedio y ver, ok, vamos quitando el 30% de azúcar, el 20%, no sé. Entonces, algo así, pues, nos iba a servir para hacer decisiones estratégicas, para el personal, para el cuidado de la gente en general. Bueno, habría que ver cómo poder hacer esas mediciones, pero bueno, eso a lo mejor tiene que ver con hacérselas en la oficina de alguna manera. Sí, que la oficina las haga, pero tener la base de datos de cada persona. Exactamente, que esto habría que ver bien cómo guardar esa correlación entre la privacidad de los datos con la publicidad de las estadísticas, ¿no? Con la parte pública de las estadísticas, no por decir, oye, Demián, tu nivel de azúcar está muy alto, para ir a acusar a nadie, ¿no? Que tampoco lo tomen por ahí, pues si no eso crea inseguridad, pero desde luego si dicen, oye... Porque si no, no te lo van a dar. No te lo van a dar. Sí, sería, por ejemplo, no serían datos públicos para nada. Exacto, sí. Para las decisiones serían las estadísticas y que cada quien tuviera sus datos en su... Ellos y de todos modos los tiene el médico, ¿no? Nosotros... Claro. Sí. No nos andamos viendo, o sea, en Estados Unidos es muy penado eso de que andemos viendo datos de ese tipo. Aquí en Europa también. Aquí los sistemas lo piden. El mismo sistema te pide que los veas. Aquí, por ejemplo, para criticar ni para hacer ninguna decisión acerca del empleado, pero como no hay mucha, ¿cómo se dice? Procesos digitales que dicen, por ejemplo, que los vulnerables, si tienen azúcar arriba de 115, no pueden venir a trabajar, pues tenemos que ir a ver los datos quiénes son. Pues, o sea, el mismo sistema lo pide que lo veas, pero no es algo que tengamos que ver todos los días. Vale, pues podríamos ver cómo podríamos implementar esas pruebas para que tampoco, porque imagino que todas esas pruebas también tienen un costo, entonces para que esas pruebas sean lo menos onerosas posibles y a la vez digitalizables. Sí, eso se puede estudiar. Meternos en alguna base de datos, o sea, la prueba en sí tenemos los datos nosotros y cada máquina los tiene.
porque es como parte de... Es un requisito legal. Es un requisito legal que tenemos que tener los datos de cómo está la gente, porque esa información tiene que tener correlación con el Seguro Social. Bueno, esto lo podemos estudiar, ver bien esa relación, cómo se hace. Pero bueno, estoy pensando que puede ser una base de datos de lo más sencilla. O sea, no me reporta, o sea, no me da la sensación que sea algo extremadamente complejo de armar. O sea, al final se puede armar a través de algún tipo de código en el cual se combinen oye, este es mi código, estas son mis pruebas, a mí me va a salir mi reporte directamente, me va a salir un papelito que me va a decir, oye, tu estado de salud es este, y de cara a la empresa va a quedar registrado en la base de datos diciendo, tienes una persona de hombre-mujer de tantos años en este rango de edad y que tiene estos niveles de azúcar, estos niveles de grasa, sobrepeso y yo qué sé, todas las cosas que podamos medirle. Aquí es habitual también. Aquí todos los años estás obligado, cuando estás trabajando, a pasar un reconocimiento médico. Luego la mitad de la gente no lo pasa, pero no lo pasa porque no quiere, no porque no te lo dé la empresa. La empresa está obligada a pagártelo. Entonces el propio Seguro Social te lo paga para que lo puedas hacer. Y la verdad es que está muy bien, porque por lo menos sabes, oye, estás cegato, estás medio sordo, tienes el azúcar por las nubes y tienes que adelgazar. Bueno. Pero sí, bueno. Igual en la app se podría poner el checklist de autodiagnóstico digital también, o sea, de alguna manera, cuando se levanta el empleado, no sé, que lo hagan, algo por el estilo, o una vez a la semana, no lo sé, y que el mismo checklist te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Pues síntoma y que nos llegue una alerta a nosotros, por ejemplo, para ya estar enterados, algo por el estilo, ¿no? Exacto. Eso es una de las cosas primeras que pensamos más por el entorno de hoy, que es al que le tenemos que... O sea, no tenemos que descuidar el mañana, pero tenemos que tener conciencia de esto de la doble pandemia, del rebrote, de que esto continúa. No sé cómo están ustedes con los indicadores de infectados, ausencias y demás, si han venido subiendo, o la curva se ha mantenido, o se ha ido bajando, pero bueno, la realidad es... Bajando, de hecho ahorita ya tenemos semanas sin ningún infectado, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Pues esto, por ejemplo, de cara a hacerle una estadística, ustedes son un grupo alemán, ¿no? ¿Macaba es alemana? Suizo. Suizo. De cara a hacerle un estudio a los suizos, que también seguro que les gusta mucho, aparte de los relojitos, seguro que los estudios de productividad les van, seguro que les pueden hacer ahí un buen reportito diciendo, miren, nosotros estamos en México, pero miren qué bien hacemos las cosas, ¿no? Eso seguro que les gusta. Es que yo creo que también de esto se trata, de que ustedes puedan tener reportes, o sea, estos datos puedan servir para tomar decisiones estratégicas respecto a nuevas políticas o mejores prácticas, en políticas que a veces se hacen grandes desarrollos y a veces es más simple, ¿no? Y teniendo esta comunicación yo creo que empezar por tener el ABC, 2, 3 cosas, que de acuerdo a esta conversación nosotros nos comprometemos a presentárselas y a presupuestarla, teniendo en cuenta primero para Dormacaba, no sé qué les parece a ustedes, y también teniendo la visión de si se suman otras. Esto como acuerdos de hoy. A su vez, mandarles unas filminas más marketineras respecto de los antecedentes y nosotros para que puedan, bueno, Wendy lo pueda presentar en la reunión directiva, el tema del diagnóstico sobre todo, del Toolbox, la propuesta de sanitización de espacios que baje costos, y bueno, y el tema de la certificación, avanzamos, ¿no? Pero bueno, como este asesoramiento estaba ligado a la certificación, por eso queríamos primero ver cómo les sonaba esto a ustedes, ¿no? Muy bien. Mariana, tenemos que entrar a una reunión, disculpa, ahorita en 2 minutos. Perfecto. Sí, por eso estaba cerrando un poco lo que habíamos acordado Te comprendí. Y estábamos claros y mirando el reloj.